Minasan, konnichiwa. Ohisashiburi desu. Hola chicos, ¿cuánto tiempo? Hoy les traigo un vídeo muy importante, un poco intenso. No está recomendado para alumnos que empiecen totalmente de cero. Este vídeo sobre verbos es para aquel estudiante de japonés que tenga una pequeñita base del idioma o una base intermedia. En este caso vamos a dar verbos nada más, no los adjetivos. Eso será para otro vídeo. Y les recomiendo que se concentren, que traigan apuntes, que impriman el material que les voy a dar en la caja de descripción, porque la verdad es que es un tema bastante intenso, ¿vale? Vale, primero de todo, el japonés, los verbos en el japonés debemos dividirlos en dos secciones para poder destriparlo un poco y entender cómo funcionan. La primera sección va a ser la forma. El equivalente a esto en español es la tabla de tiempos verbales. No tiene nada que ver, pero sería un poquito lo más equivalente a lo que podríamos asemejarlo. La famosa tabla que nos dan en el colegio de los tiempos verbales de español, pues tiene el presente, el pretérito perfecto, etc. En el japonés no hay tiempos verbales como tal, sino que hay formas. Es decir, una forma en japonés no es un tiempo verbal. Esto es muy importante. Una forma es una forma y se va a usar para crear tiempos verbales o para crear gramática nueva y cosas así. Pero no significa que siempre sea ese tiempo verbal adjudicado, por así decirlo. Y claro, las formas tienen sus conjugaciones. Y para conjugar los verbos en dichas formas, que sería como para conjugar los verbos en presente, pretérito perfecto, en subjuntivo, ¿no? Que tenemos lo mismo en español, para conjugarlo necesitamos saber a qué grupo pertenece. Lo mismo que en español. En español, para poder conjugar un verbo, también lo dividiremos en un grupo, que son el grupo ar, el grupo er y el grupo ir. En japonés hay también 3 grupos. Realmente son 2 grupos. Los verbos se dividen en 2 grandes grupos, el grupo 1 o el grupo 2. Y hay un tercer grupo muy pequeñito que son simplemente los verbos irregulares, por así decirlo, y eso lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces, dependiendo de si pertenece al grupo 1 o si pertenece al grupo 2, lo vamos a conjugar distinto para cada forma. Parece mucho rollo, pero realmente la conjugación de las formas es muy fácil comparado con el español, donde lo raro en el español son los verbos regulares, la verdad. En japonés, por suerte, menos 3 verbos, todos los demás son regulares. Vamos a empezar con las formas. Tenemos en el japonés hasta 12 formas y se dividen todas las formas en el N5, que es el nivel más bajo, y en el N4, que es el nivel intermedio bajo. ¿Qué es lo que pasa? Yo, en mi N5 personal de la escuela, añado 2 formas que se consideran propias del N4 y ya verán por qué. La número 6 y la número 7, por ejemplo, para mí son súper importantes y creo que básicas para hablar en japonés, entonces yo las añado, serían estas que están aquí. Son 12. Y estas últimas formas se aprenden en el N4 y con esto finalizamos todas las formas. No hay formas nuevas en los siguientes niveles. Y si no damos formas nuevas, entonces, ¿qué se hace en los siguientes niveles a partir de N3? Pues a partir de N3, todas estas formas se combinan pues con partículas, con otros verbos, etc. para crear gramática nueva. Por eso las formas son tan importantes. De momento, todos los que estén estudiando un japonés básico no necesitan estas formas de aquí. Ni las vean, ni las busquen, ni nada, porque solo les van a perjudicar. Tener tanta información a veces no es bueno. Por lo tanto, para el japonés básico vamos a centrarnos en estas 7 formas de aquí y son las que vamos a ver hoy en este vídeo. Muy bien, aquí tenemos las formas que hemos elegido, son 7, y vamos a primero poner a qué tiempo verbal podría equivaler. Recuerden que no es que siempre sea ese tiempo verbal. Es decir, vamos a intentar no anexar una forma con un tiempo verbal. Se usa para dicho tiempo verbal, pero también se puede usar para otros tiempos verbales. Esto es muy importante. Pero para que el cerebro del hispanohablante pueda encajarlo mejor de alguna forma, porque creo que a veces cuando lo acercamos más a nuestro idioma podemos entenderlo mucho mejor, vamos a intentar ponerle como un nombre de un tiempo verbal. ¿A qué tiempo verbal suele pertenecer, por así decirlo? O su tiempo verbal más básico. Recordemos que luego estas formas se combinan con otros verbos y partículas y creamos gramática nueva. Por eso las formas son tan importantes. De verdad, inviertan tiempo en esto. Y empezamos. Vamos a empezar con el jisho. El jisho equivale por lo general a un futuro o a un hábito. Yo aquí hago algo que no está en ningún libro de texto, soy consciente de ello, creo que soy la única persona que lo explica así, también soy consciente de ello. ¿Me la estoy jugando porque me lo estoy inventando? Sí, pero a mí me ha servido. A mí me ha servido mucho más que como se explica en los libros de texto y como el japonés para extranjeros
lo explica. Y es que, ven que yo he puesto aquí futuro, ¿verdad? Creo que los que estudian japonés por su cuenta o en otras academias o con otros profesores, segurísimo que la mayoría de ellos les han dicho, en japonés no hay futuro. No, mentira con una gas, hay futuro. Y es que el jisho es un futuro, fin. Lo que no hay es presente. Y esto, para mí, me encantaría estudiarlo y hacer una investigación al respecto y sacar una tesis, porque de verdad que me frustra muchísimo. Entonces, voy a explicar por qué y a ver si ustedes así lo pueden ver como yo lo veo. El presente que yo le veo al jisho, el único presente que yo siento que puede tener es un hábito. Es decir, algo que se hace desde hace mucho tiempo, se continúa haciendo, se sigue haciendo ahora y se va a seguir haciendo. Pero como ven, también tiene implícita la idea de futuro, es decir, es algo que siempre he hecho y siempre seguiré haciendo. Por lo tanto, un presente tampoco es como decirlo, una idea de algo que se suele hacer, una verdad universal también, ¿no? Es esa idea de una verdad o algo que se sabe y es como una realidad, por así decirlo, o aquellas rutinas que marcamos. Cuando queremos marcar una rutina, pues podemos usar el jisho, pero no siempre se usa el jisho. Muchas veces se usa el presente. El presente es la forma te más el verbo iru. Y esto seguro que lo han oído. Tabeteiru, benkyou shiteiru, yondeiru, hanashiteiru. Eso para mí es el verdadero presente. Por lo tanto, recuerda que si vas a hablar en jisho o si hablas en jisho, va a tener una idea más de futuro que de presente. Va a ser la idea de algo que vas a hacer o algo que siempre has hecho y sueles hacer y vas a seguir haciendo. Por lo tanto, cuidado con esta forma a la hora de usarlo en presente. Si piensan en presente y quieren enfatizar el presente, yo elegiría un te iru en vez de un jisho. Ya que he puesto, ¿a qué me refiero con hábito? Pues eso, una acción siempre en el tiempo sin un objetivo concreto. Si yo digo, por ejemplo, no, es que como mucha verdura porque quiero adelgazar. Ahí hay un objetivo que es querer adelgazar. En este caso queda mucho más natural usar una forma te iru. Quedaría tal que yasetai kara yasai o takusan tabeteru. Yasetai kara yasai o takusan tabeteru. Sin embargo, una frase como esta, que es como verdura desde que soy pequeña, esta sí podría ser un jisho, por ejemplo. Chisai toki kara yasai o takusan taberu. Chisai toki kara yasai o takusan taberu. Esta sí está marcando más ese hábito, esa idea de continuidad en el tiempo, tanto actual como futuro. Por lo tanto, es mejor pensar que el jisho es un futuro a la hora de hablar. Siguiente, tenemos la forma masu. La forma masu, así, tal cual, cuando es masu, es un futuro también o un hábito. La diferencia del masu con el jisho es que el jisho se usa como futuro en coloquial, mientras que el masu es respetuoso. La forma masu sí tiene conjugación. Se puede conjugar como futuro, tabemasu. Se puede conjugar como pasado, tabemashita, negativo, tabemasen, volitivo, tabemashou, o sugerencia, tabemashouka. Como ven, tiene más formas el masu, ¿vale? Se tiene conjugación el masu. Vamos a la forma nai. La forma nai es un negativo y la verdad que suele ser una forma que respeta bastante su esencia. Siempre tiene idea de negativo. Sería, por ejemplo, el verbo tabenai. Tabenai, no como. No suelo comer o no voy a comer. Pero tiene una conjugación este tabenai. ¿Por qué? Porque se puede poner también en pasado. Y aquí les voy a decir un truco súper interesante tanto para los negativos como para los adjetivos. Todo aquello en japonés que termine en una i, hiragana, su pasado es convertir esa i en katta. Y esto les va a ser muy útil para cualquier cosa. Por ejemplo, tenemos aquí el verbo tabenai. Pues en pasado sería tabena katta. Como ven, la i se convierte en katta. Luego tenemos el adjetivo oishii. Pues lo mismo, cogemos la última i y la pasamos a katta. Y por último tenemos oishikunai. Lo último, lo mismo, cogemos la i y la pasamos a katta. Oishikunai, oishikunakatta. Tabenai, tabenakatta. Oishii, oishikatta. Oishikunai, oishikunakatta. Un truco muy útil que les va a salvar de muchos apuros en exámenes, por ejemplo. Esa sería la forma nai. Muy fácil, es un negativo, tiene pasado y se conjuga así. Luego tendríamos la forma o, que es la volitiva. En el caso del verbo taberu sería tabeyo. Cuidado con el yo, el ya, siempre lo digo, pero vamos a evitar subir la lengua y hacer yo. La lengua tiene que estar hacia abajo, que haya espacio y que suene como un diptongo. Yo. Entonces, yo, ya, etc. Recuerden que los japoneses no suben la lengua al paladar y hacen sonidos fuertes tipo yo. ¿Para qué sirve la volitiva? Pues lo mismo que el masho, para animar a alguien a hacer algo. Tabeyo, vamos a comer. Tabemasho, vamos a comer. Y ahora tenemos una un poquito complicada. Bueno, no es tan complicada en verdad, pero como no suele salir nunca en el N5, pues es nueva para mucha gente. Es la potencial. Puedo comer, puedo respirar, puedo leer, puedo escribir, puedo cantar. Eso en japonés pertenece al verbo, es una conjugación. En el caso de taberu se conjuga como taberareru y esto ya significa poder comer. Curiosidad de los verbos
potenciales. Todos los verbos potenciales terminan en ru. Absolutamente todos. En su forma jisho, claro, evidentemente. Entonces, todos los verbos potenciales terminan en ru y son muy fáciles de conjugar. Simplemente la ru de los verbos potenciales, vamos a poner otro ejemplo también aquí. Por ejemplo, el verbo iku, pues el potencial es ikeru. Recuerden que ahora les explico cómo se conjuga. Me interesa la forma ahora. Pues el potencial, taberareru, solamente hay que sustituir la ru por la forma que querramos. Por ejemplo, vimos la más, ¿no? Taberareru, taberaremasu, taberaremasen, taberarenai. Quita y pon. Sustituimos y ponemos la otra forma. Y lo mismo con el ikeru. Quitamos la ru y ponemos la forma que queramos abajo, ¿vale? O sea, quitamos la ru. Entonces, ikeru, ikemasu. Muy bien. Ikemasen, ikenai. Ponemos la forma que querramos. Esto es una simple curiosidad y vamos a verlo mejor más adelante. Entonces, la forma potencial tiene conjugación, porque puede ser puedo comer, no puedo comer, taberarenai, puedo comer en formal, taberaremasu, pude comer, taberaremashita, etc. Se puede conjugar. Siguiente, tenemos la forma T. La forma T, cuando la usamos así sola, funciona como un imperativo. No es que la forma T sea la forma imperativa de un verbo, no. Es que la forma T puede ser un imperativo cuando va solo. También la forma T sirve para muchas otras cosas. Pero si yo digo simplemente sobre tabete, estoy diciendo cómete eso. Tabete, come. Benkyou shite, estudia. Nonde, bebe, etc. Es un imperativo. Ya veremos para qué más se usa. Y luego tenemos la última, la forma ta. La forma ta sola es un pasado. Funciona como pasado. Es uno de sus usos. Por lo tanto, tabeta equivale a tabemashita. Uno en coloquial y el otro en respetuoso. Tabeta, tabemashita. Kino sushi o tabeta. Ayer comí sushi. Kino sushi o tabemashita. Entonces, tenemos aquí las 7 formas básicas del japonés. Un posible uso como tiempo verbal. Un ejemplo, que es el verbo taberu en su forma. Lo hemos escogido. Y lo que quiero que entiendan ahora, que es muy importante, es que estas formas las vamos a juntar con otras cosas y vamos a crear gramática. Por ejemplo, vamos a coger el verbo tabete. La forma tabete. Si yo le pongo a la forma tabete el verbo iru, recuerden que son 3 verbos en uno, es tanto estar como haber, como tener para seres vivos, todo, ¿no? Seres vivos, no plantas, animales, ¿vale? Tabete iru es un presente, como, enfatizando el presente, o estoy comiendo. Como estoy comiendo. Es un presente de algo que estás haciendo ahora. No tiene por qué ser justo que lo estés haciendo ahora mismo, sino algo que está en tu vida ahora mismo. Entonces, como ven aquí, la forma te más el verbo iru, eso hace un nuevo tiempo verbal, que es el presente. Por ejemplo, tabete iru, como o estoy comiendo. Sunde iru, vivo, resido. Benkyou shite iru, estudio o estoy estudiando. Vamos a elegir otra forma, como por ejemplo la forma ta. La forma ta, si la juntamos con koto, ga, aru, esto ya nos habla de experiencias hechas en el pasado. Sería parecido en español al pretérito perfecto compuesto. He ido como experiencia, he comido, he viajado, ¿no? Alguna vez o nunca también. Entonces, ¿has comido sushi alguna vez? ¿Sushi o tabeta koto ga aru? Para responder, sí, por ejemplo, tabeta koto ga aru yo. Tabeta koto ga nai. Sí, he comido. No, nunca he comido. Entonces, como ven, de nuevo, estamos usando una forma para crear gramática nueva. Esto es algo muy interesante que el español no suele tener. El español está todo metido en el propio verbo. El verbo en español tiene mucha información. El verbo en japonés no tiene tanta información porque hay muy poquitas formas. Entonces, ¿cómo creamos esa información que nos falta, esos detalles? A través de partículas y otros verbos. Y con esto terminaríamos lo que es la forma y los tiempos verbales a los que equivalen, los tiempos verbales básicos. Cosas a recordar. Lo repito de nuevo. Una forma no es este tiempo verbal. Puede equivaler a este tiempo verbal. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo sería el verbo taberu en dicha forma. En total hay 7 formas en el japonés básico que hay que aprender. Y las formas se pueden juntar y crear gramática nueva. Lo siguiente sería entender los 2 grupos del japonés. Esto es muy importante porque depende del grupo al que pertenezca, la conjugación para las formas que hemos visto va a ser diferente. Recordemos que tenemos 7 formas y ahora hay que pasar el verbo a esas 7 formas. Para eso va a ser muy importante entender el grupo al que pertenece.
Tenemos, como dije al principio del vídeo, dos grandes grupos. Luego veremos a qué nos referimos con el tercer grupo, pero de momento no nos hace falta. Hay dos grupos en japonés, el grupo 1 y el grupo 2. ¿Y en qué se diferencian estos grupos? ¿Cuál es la característica de cada grupo? La primera característica que podemos observar es cómo termina el verbo en su forma jisho. Recordemos que el jisho es la forma esencial con la que se buscan los verbos en el diccionario. No es un infinitivo, pero podría ser así como el nombre del verbo, por así decirlo. Los verbos del grupo 1 en su forma jisho pueden terminar en estos sonidos de aquí. Solo existen estos sonidos. Es decir, todos los verbos del japonés van a terminar en uno de estos sonidos. Esa es una característica del grupo 1. El grupo 1 tiene muchas más terminaciones que el grupo 2. Ahora veremos el grupo 2. Por ejemplo, tenemos aquí kaku, oyogu, hanasu, shinu, yomu, katsu, kaeru, yu. Como ven, termina todo en una de estas terminaciones. Sin embargo, el grupo 2 termina siempre en el sonido ru. Y no solo eso, antes del sonido ru debe haber un sonido fonético e o también i. Puede ser la e o la i. Vamos a ver esto un poquito mejor. Si vamos a los verbos de ejemplo, observamos que antes de la ru, todos los verbos terminan en el sonido e o en el sonido i. Mi, se, ru, deru, neru, taberu, ireru, dekiru, oriru, kariru. Como ven, siempre termina en ru y antes hay un sonido e o un sonido i. Es decir, físicamente esto es su gran diferencia. Pero ¿qué pasa? Que en el grupo 1 también hay verbos que terminan en ru, ¿verdad? Y antes también puede haber algún verbo que termine en la e o en la i. Por ejemplo, en este caso, el verbo kaeru, que significa volver a casa o irse de un lugar, también termina en eru, al igual que los verbos del grupo 2. Esto a veces puede causar confusión, pero cuidado, no es algo muy común. No hay tantos verbos que coincidan, que terminen igual y puedan pertenecer a ambos grupos. Por lo general, la mayoría de los verbos que terminan en eru y en iru pertenecen al grupo 2 y solo algunos poquitos pertenecen al grupo 1. Les aseguro que esto no va a ser nunca ningún problema. No tengan miedo en preguntarle a los profesores, en buscarlo en internet y en un diccionario si no saben a qué grupo pertenece. Si se encuentran con un verbo que termina en eru o en iru y no lo conocen y dudan de qué grupo pertenece, pueden buscarlo sin problema. No están haciendo trampa, están aprendiendo. Algún día, de forma natural, van a poder identificar si pertenece al grupo 1 o 2. Pero por lo general vamos a hacer siempre el siguiente ejercicio. Si terminan gu, gu, su, nu, bu, mu, tsu y u, excepto la ru, ya sabemos 100% que pertenece al grupo 1. Y cuando termina en gru tenemos que ver si no termina en eru o en iru, ya sabemos que 100% pertenece al grupo 1. Por ejemplo, el verbo haru, que significa pegar algo en un sitio, harimasu. Este verbo antes es una A, ¿verdad? Pues ya sabemos 100% que pertenece al grupo 1. Y así es como vamos a identificar si un verbo pertenece al grupo 1 o pertenece al grupo 2. Siguiente diferencia de ambos grupos. Cuando los conjugamos, ahí hay una gran diferencia. Y es que en el grupo 1 vamos a modificar la terminación del verbo. Sin embargo, en el grupo 2 vamos a sustituir la terminación del verbo. Recuerden que la terminación es solamente el sonido ru. Es decir, en el grupo 1, esto de aquí hay que modificarlo. No es que desaparezca, sino que lo modificamos. Pero en el grupo 2, la ru toda desaparece y vamos a sustituirla por otra cosa. Esto es muy importante. Ahora lo vamos a ver en la siguiente tabla. Sabiendo esto, vamos a empezar con el grupo 1. En el grupo 1, recordemos, modificamos la terminación del verbo. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí tenemos las formas que hemos visto, las 7 formas del japonés. Como curiosidad, el 7 en japonés no se escribe así. Si escribimos esto en japonés, un japonés no sabe qué número es. El 7 en japonés, recuerden que se escribe así. Pues aquí tenemos las 7 formas del japonés básico, las que vamos a dar hoy. Recordemos, tenemos la jisho, masu, nai, la o, la potencial. Esta de aquí es la potencial, ¿vale? La forma T y la forma ta. Como ven, aquí he puesto unas vocales, todas las vocales, pero en otro orden. U, I, A, O, E. Y es que estas vocales son muy importantes porque estas vocales nos van a indicar
cómo vamos a modificar la terminación del verbo. Entonces, tenemos aquí los verbos kaku, oyogu, hanasu, shinu, asobu, yomu, tatsu, kaeru, yu. Como ven, todos los jisho terminan en el sonido U. Por eso aquí hay una U. Y esta U es la que vamos a modificar. Esta U se convierte en I, se convierte en A, se convierte en O y también en la E. Vamos a verlo bien. Como ven, aquí tenemos la U y este verbo es kaku, escribir. Cuando lo pasamos a la forma masu, tenemos que poner un sonido I antes del masu. Entonces ya no es kaku, sino kakimasu. Kakimasu, sonido I. Luego tenemos la forma nai. Para pasarlo a la forma nai, antes del nai, tenemos que poner el sonido A. Kakanai. Luego tenemos la O. En este caso, kako. Kako. Y luego tenemos la potencial, que sería pasarlo al sonido E. Kakeru. 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 El sonido E. Como ven, están entonces todas las vocales. La U sería como la principal, es la primera. Y a partir de ahí la modificamos a la I, a la A, a la O o a la E. Y así tendríamos todas las vocales y todas las conjugaciones de esta forma. Esta de aquí todavía no hace falta, ¿vale? Y así con todos los verbos. La Q pasaría a ser kikakoke, la Gu, gigagoge, la Su, shisasose, la Nu, ninanone, Bu, bibabobe, Mu, mimamome, Tsu, chitatote, Ru, rirarore. Y por último la U, un poquito diferente, I, ua. Aquí es ua, no es A. I, ua, o, e. Así que les voy a leer las formas de cada verbo, ¿vale? Para que lo entiendan fonéticamente. Kaku, kakimasu, kakanai, kako, kakeru, oyogu, oyogimasu, oyoganai, oyogou, oyogeru, hanasu, hanashimasu, hanasanai, hanasou, hanaseru, shinu, shinimasu, shinanai, shinou, shineru, asobu, asobimasu, asobanai, asobou, asoberu, yomu, yomimasu, yomanai, yomou, yomeru, tatsu, tachimasu, tatanai, tatou, tateru, kaeru, kaerimasu, kaeranai, kaerou, kaereru, yu, iimasu, iwanai, iou, ieru. De verdad que parece un poco complicado, pero si lo ven despacito y lo entienden, van a darse cuenta de que es una norma muy fácil realmente, muy sencilla. Basta con recordar la forma, qué vocal ponemos antes de dicha forma y ya está, ya sabemos conjugar todos los verbos. Como curiosidad, si recordamos un solo verbo de cada terminación, si nos aprendemos estos 9 verbos, ya podemos conjugar todos los verbos del grupo 1. Porque si simplemente aparece otro verbo que termina en gu, si tú te aprendes oyogu, ya sabes conjugarlo recordando oyogu. Y vamos a verlo de nuevo un poquito paso por paso. Recordemos que el jisho es para un futuro o un hábito, al igual que el masu. Recordemos que el masu tiene conjugación, por lo tanto yo puedo decir kakimasu, kakimasen, kakimashita, kakimashou, etc. Recordemos que la nai también tiene una conjugación. Kakanai es no escribo, pero kakanakatta es no escribir. Podemos ponerlo en pasado quitando la i y poniendo katta. Kakanai no escribo, kakanakatta no escribí. Luego tenemos la volitiva, que la volitiva era para decir vamos. Por ejemplo, kakou, escribamos, asobou, juguemos, yomo, leamos. Y por último tenemos la potencial. Recordemos que la potencial en sí se convierte en un nuevo verbo, es decir, kakeru es poder escribir, pero también podemos decir no puedo escribir. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues es muy fácil. Todos los verbos potenciales, ¿en qué terminan? Todos los verbos potenciales terminan en e, ru.
Y recordemos que los verbos que terminan en eru pertenecen al grupo 2. Por lo tanto, para conjugar los verbos potenciales que están aquí, ahora tenemos que hacerlo con la norma del grupo 2. Y la norma del grupo 2 era muy fácil. Recordemos que la norma del grupo 2 era simplemente quitar la ru y poner la forma que nosotros queramos. Ahora lo voy a explicar en la siguiente página. Tenemos luego, por otro lado, la forma T y la forma ta, que en el grupo 1 es un poquito rollo. ¿Por qué? Porque hay que recordarlo. Depende de cómo termine el verbo, la norma va a cambiar ligeramente. Tendríamos entonces 1, 2, 3, 4, 5 normas para cambiarlo. Si los verbos acaban en ku, vamos a sustituirlo por ite o ita. Gu, ide, ida. Su, shite, shita. Nu, bu, mu, nde, nda. Tsu, ru, u, utte, utta. ¿Ok? Entonces vamos a leerlo. Kaku, kaite, kaita. Oyogu, oyoide, oyoida. Hanasu, hanashite, hanashita. Shinu, shinde, shinda. Asobu, asonde, asonda. Yomu, yonde, yonda. Tatsu, tatte, tatta. Kaeru, kaite, kaeta. Yu, yutte, yutta. Esta parte de aquí sí es recomendable pues que lo intenten memorizar porque es un poquito más complicado. Pero de nuevo, si se saben un solo verbo que termina en su, ya saben todos los verbos que terminan en su. Entonces, apréndanse bien estos 9 verbos. Esta tabla les puede salvar la vida en un examen. Y ahora pasamos al grupo 2. En el grupo 2 entran también los verbos potenciales, que es lo que habíamos visto antes, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver cómo se conjugan los verbos del grupo 2 más los verbos potenciales, porque los verbos potenciales pertenecen al grupo 2. ¿Por qué? Porque terminan en eru. Pueden, si quieren, ver arriba la parte de eru y ven que todos terminan en eru. ¿Y cuál es la norma del grupo 2? Pues la norma del grupo 2 es que vamos a sustituir siempre el sonido ru por la forma que nosotros queramos. Por ejemplo, excepto el jisho, que es por lo que partimos, si queremos pasarlo a la forma más, simplemente quitamos el ru y ponemos mas. Y lo mismo con todas las formas. Puntos importantes a entender aquí. La forma o se hace siempre con el sonido yo. Recordemos, no es yo, es yo, yo. Y luego el potencial ya no se hace con la e, como los verbos del grupo 2. El potencial se hace poniendo rareru. Y la forma T y la forma ta es muy fácil porque simplemente es poner la forma T o poner la forma ta. No hay que modificar nada del verbo. Entonces vamos a leerlo. Taberu, tabemasu, tabenai, tabeyou, taberareru, tabete, tabeta. Kiru, kimasu, kinai, kiyou, kirareru, kite, kita. Y aquí tenemos algunos ejemplos que también los podemos pasar. Miseru, pues lo mismo. Misemasu, misenai, miseyo, miserareru, misete, miseta. Deru, demasu, denai, deyou, derareru, dete, deta. Es decir, los grupos 2 son súper fáciles y podemos conjugarlos con todas las formas sin tener que aprender ninguna norma. Solamente quita y pon. Lo único que hay que recordar es el yo y el rareru. Como curiosidad, los japoneses cuando hablan en coloquial quitan este ra. Es decir, un japonés, si quiere decir ¿puedes comer sushi?, te va a decir sushi tabereru, sushi tabereru, ¿puedes comer sushi? Esto es una curiosidad, en los libros no sale, pero los japoneses quitan la ra cuando hablan en coloquial, ¿vale? Muy importante. Y por último, llega por fin el famoso grupo 3 que no les he explicado en ningún momento, y es que el grupo 3 realmente no es un grupo. En los libros de texto solamente te ponen 2 verbos, que es el verbo kuru y el verbo suru, pero yo añado además el verbo iku. ¿Por qué? Porque estos 3 verbos son los únicos verbos irregulares del japonés. Solo hay literalmente 3 verbos irregulares, 3 verbos que no siguen la norma. Todos los demás verbos, el 100% de los otros verbos, siguen la norma. Entonces, esto de aquí solo queda aprenderlo y memorizarlo. ¿Cómo se dice este verbo? Este verbo es kuru y significa venir. Esto sería kuru, kimasu, konai, koyo, korareru, kite, kita. Como ven, este verbo cambia en la raíz porque ya no es ku, sino aquí es ki, ko, ki, ki.
¿vale? El verbo iku es irregular solamente en esta forma, la te y la ta. Iku, ikimasu, ikanai, ikou, ikeru, itte, itta. Y por último, el suru es irregular en la raíz también, en el potencial, y ya está. Suru, shimasu, shinai, shiyou, dekiru, shite, shita. Como pueden ver, realmente por la conjugación, el verbo kuru pertenece al grupo 2, el verbo iku pertenece al grupo 1 y el verbo suru, su conjugación también pertenece al grupo 2. Excepto el potencial, porque el potencial es un verbo nuevo, dekiru. Con el verbo suru, este verbo es muy importante, también se pueden crear otros verbos. Este verbo sirve para verbalizar algunos sustantivos y para verbalizar los adjetivos. Por ejemplo, si tenemos el sustantivo benkyou, hay un verbo que es benkyou suru y significa estudiar. Sentaku es la colada, sentaku suru, hacer la colada. Amai es dulce, amaku suru, endulzar. Chisai es pequeño, chisaku suru, empequeñecer. Y por ejemplo, undo, deporte, undo suru, hacer deporte. Es decir, el verbo suru tiene muchos usos y también se verá a lo largo del N5, del libro de Bumpo, de gramática. Y fin del vídeo. Como ven, ha sido un vídeo bastante intenso. Felicidades a todos los que han conseguido llegar aquí. De verdad, omedetou gozaimasu. Si has llegado aquí, pon en los comentarios, soy un superviviente porque te lo mereces. Sé que es un vídeo bastante complejo y bastante pesado, pero creo que a los que quieren estudiar muy bien el idioma y con mucho esfuerzo, yo creo que este vídeo les va a venir muy bien. Como resumen, recordemos, hay 7 formas. Hay ciertos tiempos verbales a los que puede pertenecer esa forma y recordemos la norma de los grupos. Tenemos el grupo 1 y el grupo 2. Depende del grupo, vamos a modificar o vamos a sustituir la terminación y de ahí vamos a conjugar los verbos en sus formas. Y ya está. Recuerda que tienes en la caja del vídeo para descargarte el material. Espero que te sea útil, que te guste y déjame cualquier duda en los comentarios. Kokomade 見てくれてありがとうございました。皆さん頑張ってください。さようなら。